Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 11 de marzo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el martes, donde acciones internacionales retrocedieron en medio de temores por panorama griego y especulación sobre pronto ascenso de tasas de la Reserva Federal. Tras los datos de empleo mejor de los estimados, el mercado está pensando que tarde o temprano vamos a tener un ascenso en tasa y podría ser antes del 2016. Esto ha generado entonces toma de utilidad en los mercados internacionales, sobre todo en los Estados Unidos. Y acciones locales mantuvieron presión bajista en medio de caídas en el precio del petróleo. El mercado estará atento a la variación semanal de inventarios de crudo. El petróleo cerró justo en mínimos claves, ya lo miraremos en el análisis técnico. La ruptura de estos niveles podría generar mayores descensos o, si el nivel logra aguantar, podríamos tener un rebote tanto en el petróleo como en las acciones locales que vienen con fuerza bajista. La jornada de ayer fue una jornada ausente de fundamentales económicos y aquí vemos como claramente tenemos mayor probabilidad de ascenso de tasa Fed para julio y octubre. El mercado está esperando que para el segundo semestre del año tengamos movimientos al alza en la tasa de la Reserva Federal. Por ahora el mercado está pensando en ese ascenso y por eso estamos teniendo caídas en los mercados internacionales. Recordemos el VIX pasando los 16, existe la probabilidad de mayor volatilidad, o sea, mayores descensos y un movimiento de corrección más profunda. Si logramos ubicarnos por debajo del 16, es probable que el mercado retome algo de calma. Importante el nivel del 16 para el día de hoy. Los mercados asiáticos estarán agregando volatilidad a los emergentes luego de datos económicos de China por debajo de lo esperado. Si bien son datos negativos, el mercado estaría esperando mayor estímulo monetario en esta economía. No obstante, preocupa el escenario de desaceleración. La producción industrial de China se desaceleró en el periodo diciembre-febrero al bajar de 7,9 a 6,8% de crecimiento. El mercado esperaba una desaceleración al 7,7%. Desaceleración más profunda en producción industrial, lo mismo para ventas al por menor que pasaron de 11,9 a 10,7 y inversión, en activos fijos que pasaron de 15,7 a 13,9. Esa aceleración en China puede estar agregando algo de volatilidad a los mercados emergentes durante la jornada. Mercado colombiano, éxito termina acuerdo de colaboración con Cafam, adquirirá las tiendas de que estaba operando bajo este acuerdo. No obstante, le venderá a Cafam las droguerías. Éxito nos informa a través de la superfinanciera que recibirá recursos por la venta de droguerías y dejará de pagar ese canon mensual por el acuerdo de colaboración. Así que tenemos noticias del día 9:30, variación semanal de inventarios de crudo. Esta es la noticia más importante para el mercado local. ¿Por qué? Por nuestra correlación con el precio del petróleo, que por ahora es bastante alta. Así que si el precio del petróleo llega a romper la barrera de mínimos en 48, podría llegar a tener una presión bajista adicional para el mercado local. Por el contrario, si los inventarios por fin empiezan a marcar una tendencia de descenso, podría entonces darnos paso a un posible rebote del precio del petróleo y también un rebote técnico para el mercado local. También dependerá de las resistencias de corto plazo. Y a la 1 de la tarde, presupuesto del Tesoro de los Estados Unidos. Mañana, jueves, tendremos peticiones iniciales de subsidio de desempleo y ventas al por menor de los Estados Unidos. Así que en términos generales no se descarta volatilidad en los mercados internacionales por la desaceleración de China y los temores sobre un posible ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal, mientras que el mercado local estará atento a la variación semanal de inventarios de crudo y su impacto sobre la cotización del precio del petróleo. Así que importante, no se descarta que para la jornada tengamos una correlación alta entre el petróleo y las acciones locales. Vamos a estar muy atentos a esa noticia de las 9:30. El mercado local estará también pendiente de las resistencias de corto plazo. Mientras estemos por debajo de esos niveles, la presión bajista podría continuar. Solo la ruptura de resistencias de corto plazo nos daría un escenario probable de rebote técnico. Veamos qué nos dicen las gráficas. Tenemos entonces el índice Dow Jones. Mientras esté por debajo de los 17.800, existe la probabilidad de mayor corrección hacia 17.200. Si logra cerrar por encima de los 17.800, la presión alcista podría volver. El IPSA, mientras esté por debajo de los 3.900, aún podemos descender a los 3.800. Solo superando 3.900 podemos volver a la zona de los 4.000. 3.900 como la zona de resistencia. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, mientras esté por debajo de los 13.000, existe presión bajista para este activo. El nivel importante para el dólar, que también se espera que tenga volatilidad y correlación con el precio del petróleo durante la jornada, si logra descender y romper a la baja el 2.580, abriría la puerta para una corrección
Mientras estemos sobre los 2580 aún puede continuar con avances hacia el 680 y 700. Importante los 2580 como zona de soporte. Y el petróleo, que será protagonista durante el día de hoy con publicación de inventarios. Recordemos que las últimas 3 semanas hemos tenido una volatilidad muy alta en inventarios, pese a que los inventarios han subido. Para ese día el precio del petróleo recupera terreno y después vuelve y cede. No obstante, hoy estamos cerca de los niveles de soporte, el 48, esta línea de tendencia. Si se llega a romper por alguna razón los 48, existe la probabilidad de mayores descensos. Tendrá que cerrar por debajo del 48. Recuerden que puede existir un pullback. Así que si después de una hora de negociación, tras la publicación de inventarios de crudo, el precio del petróleo se mantiene por debajo de los 48, existe una alta probabilidad de continuar con mayores descensos. De lo contrario, según el resultado de inventarios de crudo, si estos llegan a descender o el mercado los mira con mejor cara, si pasa los 50, es probable que tengamos un repunte a los 52. 50 resistencia y 48, los niveles claves durante la jornada para determinar el rumbo del precio del petróleo. En cuanto al euro, mientras esté por debajo de los 1.0820, la presión bajista podría continuar. Y vamos entonces con nuestro mercado, vamos con el índice Colcap, donde continuamos con los descensos. Ya suma una serie importante de caídas durante las últimas jornadas, pero solo superando el 1270 hablaremos de la posibilidad de un rebote técnico hacia los 1330. Mientras esté por debajo de los 1270, la presión bajista podría continuar. 1270 la resistencia importante. Vamos con Banco Bogotá, un apoyo ceñido alcista después de alcanzar soportes. Mientras se mantenga sobre los 56.800, 56.800, si logra mantenerse sobre ese nivel, puede repuntar hacia los 60, 61. Si pierde los 50.800, el descenso podría ser hacia los niveles de 54.300. Bolsa de Valores de Colombia, los 18 quedan ahora como resistencia. Mientras esté por debajo de los 18, la presión podría continuar bajista. Solo superando los 18 podríamos volver a tener un sesgo alcista. En cuanto a Celsia, hay choque de compradores y vendedores en zona de soporte. Si logra mantenerse sobre los 4.600, hay posibilidad de rebotar hacia los 4.800, incluso 5.000. Si pierde los 4.600, el descenso podría continuar hacia siguientes niveles de soporte en esta zona de congestión de los 4.300 y 4.100. 4.600 entonces el soporte para mantener el rebote. Si lo pierde, podríamos tener nuevos descensos. Cementos Argos aparecieron compradores en 7.500, dejando una cola de piso. Si logra superar los 8.200 puede avanzar de nuevo a 9.000. Entonces por debajo de los 8.200 aún puede buscar de nuevo 7.500. Si llega a romper 7.500, el descenso puede ser hacia los niveles de 7.000. 7.500 contra 8.200 los niveles importantes. Cemex Latam Holding, solo superando los 14.500, podría avanzar a 15.300. Mientras esté por debajo de los 14.500, aún hay posibilidad de descender a 13.100 y 13.000. Importante los 14.500 como la resistencia para anular la presión bajista. Canacol, reaccionando a la caída en el precio del petróleo, rompiendo los 5.200. Mientras esté por debajo de los 5.200, hay posibilidad de continuar con descensos. 4.600, 4.400 como soportes. Solo rompiendo de nuevo los 5.200 podría recuperar niveles de 6.000. 5.200 la resistencia importante. 5.200. Vamos con concreto. 1.250 será la resistencia. Si logra superarlo puede extenderse a 1.300. De lo contrario puede continuar con presión bajista. Corficol, un nivel clave que son los 34, su ruptura la podría llevar hacia los 32.800, solo superando los 34.800, solo si supera 34.800 podría repuntar hacia 36.500. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 34.800, existe la probabilidad de alcanzar nuevos mínimos. Vamos con Ecopetrol, que aparecieron compradores en el mínimo previo de los 1.750 con buen volumen. Si logra aguantar los 1.750, puede completar su pullback hacia los 2.000. Y ya dependerá de los 2.000 si vuelve la tendencia alcista o continúa bajo el sesgo bajista. De lo contrario, si hay ruptura durante la jornada de los 1.750, el descenso puede ser hacia los 1.640. Importante los 1.750 como la zona de soporte para Ecopetrol. Empresa Energía de Bogotá continúa en lateral de 1.600-1.550 como soporte y solo la ruptura del 1.690 generaría el nuevo ascenso. Continúa pese a las caídas de corto plazo en el comportamiento lateral de mediano plazo. Construcciones El Cóndor solo superando los 1.500 anularía la presión bajista. De lo
contrario, el soporte está en los 1420, el siguiente nivel de soporte para este activo. Vamos con Enca, que se recupera, así que mientras se mantenga sobre los 11.60, hay posibilidad de volver a 13. Si pierde de nuevo los 11.60, el siguiente nivel de soporte es el 11. ETB continúa sin marcar precio desde el 4 de marzo, continúa 500 contra 450 en un comportamiento de indecisión, no hay volumen significativo. Éxito, mientras esté por debajo de los 24, la presión podría continuar siendo bajista. Si rompe 24, podría tener rebote hacia los 25.200 como escenario probable. Mientras esté por debajo de los 24, aún puede descender hacia los 22.600. Vamos con grupo Argos, 16.500. Solo superando 16.500 habría la probabilidad de rebote hacia los 17.800. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 16.500 existe la probabilidad de descensos a 15.300. 16.500 la resistencia importante para anular la presión bajista. Grupo Aval, 1.200 la resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede alcanzar niveles cercanos a los 1.100, 1.110 como siguiente nivel de soporte y escenario probable. Grupo Sur aparecieron levemente compradores, 32.600. Si logra superar 32.600 podemos avanzar de nuevo 34 en rebote técnico. De lo contrario, si no logra superar 32.600, aún existe la probabilidad de caídas a 30.500 y 30.000. Importante los 32.600 como la zona de resistencia. En cuanto a ISA, con menor volatilidad que los demás activos, igual continúa bajo sesgo bajista, solo superando los 7.600, 7.700. Hablaríamos de un cambio de dirección hacia los 800, de lo contrario, mientras esté por debajo de esos niveles, aún podemos descender hacia los 7300 como escenario probable. 7600, 7700 como niveles de resistencia. Isagen, si logra superar los 3040, hay posibilidad de volver a los 3200. Si no logra superar pronto ese nivel, existe la posibilidad de descender a 2930, 3040, el nivel de resistencia de corto plazo para Isagen. Vamos con mineros, $1.264 la onza de oro. Si aguanta los 1.800 puede rebotar a 2.000, un rebote técnico para permanecer dentro del lateral. Si llega a romper los 1.800, 1.720 sería el siguiente nivel de soporte tentativo en un activo que no maneja una liquidez significativa. Nutresa, solo superando los 23.000, hablaríamos de la posibilidad de rebotar a 24, 24.200, mientras esté por debajo de los 23, la presión continúa siendo bajista. Los soportes nos los daría posiblemente las velas cuando aparezcan velas que muestren la presencia de compradores. Preferencial aval, mientras esté por debajo de los 1.200, la presión sigue siendo bajista para el activo. Puede hacer pullback o continuar hacia los 1.100, 1.120 como escenarios probables. Avianca Holding, tras romper los 3.800 se descuelga. 3.640 será la resistencia. Si logra superar los 3.640 puede volver a los 3.800. Si no supera los 3.640, el descenso puede ser hacia 3.460 y 3.400. 3.460, 400 como soportes, 3.640 la resistencia importante. Preferencial Bancolombia aparecieron compradores en los 24.000. De hecho, ese nivel de los 24 es importante por estas zonas de soporte. Si logra superar los 24.400, hay posibilidad de repuntar a 26, rebote técnico dentro de tendencia bajista. Recuerden que esos rebotes técnicos los estaremos evaluando a ver qué tanto duran en caso de darse. De lo contrario, si no supera los 24.400 y rompe los 23.600, el siguiente nivel de soporte son los 22.700. Importante 23.700 contra 24.400. Niveles claves para Preferencial Bancolombia. Preferencial Cementos Argos, si logra aguantar los 7.500 hay posibilidad de rebote hacia los 8.000, 8.200. Si pierde los 7.500 el descenso puede ser a 7.200. Preferencial de vivienda, el nivel de resistencia será los 24.600. Mientras estemos por debajo de 24.600 aún hay posibilidad de descender a los 23.100. Solo superando 24.600 podría volver hacia los 26.300, siguiente nivel de resistencia en medio de sus escenarios probables. Preferencial Grupo Argos, solo superando los 16.400 habría la probabilidad de rebote técnico, de lo contrario la presión bajista podría continuar. Y en Grupo Sur el nivel de resistencia de corto plazo serán los 32.400, solo superando 32.400 podríamos cambiar de sesgo, de lo contrario el sesgo seguiría siendo bajista. Pacific, tras la ruptura de los 7.100 se desploma con fuerza, mientras esté por debajo de ese nivel la presión bajista puede continuar. 7.100 será el nivel clave para cambiar el sesgo bajista. Recuerden que así el petróleo repunte, tiene que repuntar con fuerza para que el mercado se calme un poco.
7100 será el nivel de resistencia ahora. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista puede continuar para el activo. Recuerden estar atentos a los inventarios de crudo. Con base en esos movimientos tendremos mayor dirección para las petroleras Terpel. Con volatilidad y bajo volumen, los técnicos no funcionan por ahora, así que no actualizaremos niveles. Y nos queda Valorem, donde para Valorem el 390 será el soporte. Mientras esté sobre 390 hay posibilidad de continuar con el avance. De lo contrario, el descenso puede ser hacia los 375, 380, siguiente nivel de soporte. Así que en términos generales todo dependerá del precio del petróleo durante la jornada. Si hay ruptura de los 48, existe la probabilidad de que el petróleo continúe con descensos, al igual que nuestro mercado. De lo contrario, si el precio del petróleo logra recuperar terreno, nos daría pie para un probable rebote técnico dentro de tendencia bajista que estaremos evaluando según el escenario que se dé en los próximos comités. Muy buen día para todos.